Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elina Andrea Ramos Liñán y hoy vamos a explicar la guía número 4 de física de movimiento parabólico. Bueno, en primer lugar tenemos este simulador de movimiento de proyectiles que nos ayuda a estudiar el movimiento parabólico. Entonces vamos a comenzar a agregar unos datos como lo son la velocidad inicial, por ejemplo, 20 metros sobre segundo, y un ángulo de 40 grados. Entonces, para la realización de las tablas de la guía, pusimos una velocidad inicial de 20, un ángulo de 40 grados y fuimos, a medida que fue transcurriendo el tiempo, fuimos analizando las velocidades tanto en X como en Y. Entonces, acá le damos iniciar y ahí podemos ver la posición a medida que pasa el tiempo. Tenemos una distancia horizontal de 40.2 metros, una altura máxima de 8.42 metros y en este lugar de acá podemos analizar las velocidades. Entonces acá podemos ver que tenemos la velocidad en los componentes en X y Y, la velocidad horizontal y vertical. A darle a iniciar, podemos observar que la velocidad en X no varía, pero la velocidad en Y sí varía. Esto se debe a que el movimiento parabólico es como un movimiento compuesto donde actúan dos movimientos que son el movimiento rectilíneo uniforme y el lanzamiento vertical hacia arriba de caída libre. Al analizar de manera horizontal la velocidad, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, es por eso que su velocidad es constante, no cambia, pero al analizar la velocidad en los componentes vertical, en el eje Y, vamos a tener un movimiento de caída libre. A medida que el cuerpo sube, va disminuyendo su velocidad, y a medida que va bajando, va aumentando su velocidad. Es por eso que la velocidad en Y sí va variando. Entonces, esta velocidad en Y también la podemos calcular por medio de fórmulas para comprobar y verificar estas velocidades que nos están dando acá en el simulador. Entonces, acá tenemos las fórmulas para velocidad en Y y vamos a escoger algunos datos de la tabla para comprobarlo. Entonces escogemos primero, por ejemplo, donde el tiempo es de 0,2, la gravedad sabemos que es 9.81, es constante, la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, el ángulo de 40 grados. Esos son los datos que necesitamos. Entonces vamos reemplazando. Nos dice que nos pide la velocidad inicial, reemplazamos, aquí vemos que es 20. Luego el seno del ángulo, reemplazamos, el ángulo es 40, menos la gravedad, que es 9.8, por el tiempo, que es 0,2. Todo esto, si lo metemos a una calculadora, sería 20 por seno de 40 menos 9.81, pongámosle una décima más, por 0.2, que es el tiempo. Esto nos va a dar un valor de 10,89, que es más o menos 10,9, que es lo que nos daba el simulador. Entonces, con estas fórmulas comprobamos que efectivamente estas velocidades en Y que nos da el simulador son correctas. Luego, bueno, acá dijimos que nos dio 10,9 metros sobre segundo. Luego vamos a probar, por ejemplo, con otro tiempo. Tenemos los mismos datos. 20, que sería la velocidad inicial, por el seno de 40 grados. Ahora menos la gravedad por el tiempo, que en este caso es 0.324. Eso nos da un valor de 9.677 y acá
el simulador nos arrojó un valor de 9.68, que es como una aproximación. Entonces, con esto podemos darnos cuenta o comprobar las velocidades iniciales del simulador con la fórmula. Luego acá tenemos una segunda tabla, que en esta tabla lo que hicimos fue ya agregar una, bueno, en esta práctica se me olvidó mencionar que en el movimiento de caída libre, ¿no? Cuando lanzamos un objeto hacia arriba, que es el movimiento que se presenta al analizar el movimiento en el eje vertical, hay una característica y es que en el mismo nivel la velocidad con la que inició va a ser la misma con la que va a finalizar, ¿sabes? O sea, la velocidad con la cual partió de aquí va a ser la misma a esta, que es cuando ya llega al punto de partida. Y acá lo podemos observar. La velocidad 1 y la última velocidad, solo que acá es negativa porque va bajando. En este caso, en este segundo caso, le dimos una altura inicial al cuerpo que fue de 2 metros. Bueno, le dimos 2 metros, un ángulo de 50 y una velocidad inicial de 12. Entonces, coloquemos los datos. Y acá vamos a observar que el cuerpo parte desde una altura de 2 metros. O sea, ya no parte desde 0 en el eje Y, sino que parte desde 2. Y en el eje X sí parte pues desde 0, ¿no? Y parte de acá el cuerpo y llega hasta las coordenadas 0,0. O sea, 0 en X y 0 en Y. Entonces acá le damos iniciar, también estudiamos su comportamiento, se comporta de la misma manera. En X va a haber una velocidad constante y en Y va a haber, bueno, pues la velocidad va a variar. Pero en este caso, observemos que la velocidad inicial es de 9,19 metros sobre segundo y la velocidad final con la que el objeto vuelve a su, o sea, con la que el objeto cae al piso es una distinta. ¿Por qué? Porque simplemente podemos ver acá de manera visual que no están en un mismo nivel. Muy buenas, profesor. Soy Carlos Mario Madrid y continuamos con el ejercicio complementario. Este es un ejemplo. Están jugando en el patio de un colegio cuando el balón sale al exterior por encima de la valla del campo. Un hombre le da una patada al balón para devolverlo al interior, sabiendo que el muro del patio tiene 3 metros de altura y que el hombre está a 53 metros del muro y que patea el balón a 24 metros sobre segundos con un ángulo de 55 grados. Nuestra incógnita es averiguar si consigue que la pelota vuelva a entrar al patio o por el contrario. Entonces, esto es un dibujo que ilustra lo dicho anteriormente. Entonces, teniendo ya los datos, que sería velocidad inicial, que es 24 metros sobre segundo, y nuestro ángulo de 55 grados, procedemos a calcular la componente horizontal de la velocidad con esta fórmula. Entonces la velocidad la velocidad inicial en la horizontal sería igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. Reemplazando estos valores nos daría que 24 por el coseno del ángulo, que sería 55 grados, nos daría como resultado 13.77 metros sobre segundo. Para hallar la componente vertical de la horizontal inicial sería exactamente lo mismo. La diferencia es que cambia el coseno a seno para hallar nuestra vertical. Entonces,
Reemplazando sería seno del ángulo, que sería igual a 24 por el seno de 55 grados, que sería igual a 19,66 metros sobre segundo. Ya teniendo estos datos, procedemos a calcular nuestra MRU y MRUA. Entonces, como el hombre patea el balón a 53 metros del muro y la componente horizontal de la velocidad es de 13,77 metros sobre segundo, para la ecuación del MRU tendremos que, con esta fórmula, x es igual a x inicial más velocidad inicial de x por tiempo. Reemplazando, tendríamos que 53, que es igual a 0, porque es la inicial, más 13,77, que la conseguimos en nuestra ecuación anterior, por el tiempo. Como no sabemos cuál es el tiempo, lo vamos a calcular. Como estos dos al sumar es el mismo valor y está multiplicando, pasa a dividir. Entonces 53 entre 13,77, eso nos da como resultado 3,85 segundos. Este es nuestro tiempo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya que este está a 53 metros, ahora para ver si lo sobrepasa, aplicamos una fórmula del MRUA, que nos dice que, según nuestro ejemplo, Y en el muro es igual a Y inicial más velocidad inicial de Y por tiempo, más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando nuestros valores, nos da que el Y muro es igual a 0 más 19,66, que lo tenemos acá anteriormente, que es la vertical de la velocidad inicial, por el tiempo, que lo conseguimos acá anteriormente también, más un medio por nuestra aceleración. Recordamos que la aceleración es lo mismo que la gravedad, solo que con signos cambiados. Menos 9,81 por nuestro tiempo al cuadrado. Eso nos da como resultado 2,98 metros. Entonces, la respuesta al ejercicio es que el hombre no ha conseguido meter el balón en el patio porque el muro tiene una altura de 3 metros y el balón ha impactado contra el muro a 2,98 metros. Entonces quiere decir que deberá volver a intentarlo, quizás acercándose un poco más. Esto ha sido todo, así que muchas gracias.